Bueno, les comento que ya estamos en este momento en comunicación con el rector de nuestra universidad, Marcelo Aba, porque ayer se dio a conocer que las universidades públicas irán a la justicia para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, así que vamos a darle la bienvenida al rector que nos va a contar sobre esta decisión. Marcelo, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Hola Marcelo, muy buenos días. Muchísimas gracias por poder comunicarte con Radio Universidad en el día de hoy. Y bueno, ¿querés contarnos un poco acerca de esta decisión que se toma desde el CIN? Sí, tiene que ver con un proceso que ya lleva bastante tiempo, que tuvo que ver con un primer proyecto de ley que fue vetado, un segundo proyecto de ley que fue también vetado, pero que luego ambas cámaras lograron revertir el veto, con lo cual entendíamos que al Poder Ejecutivo solo le quedaba la opción de sancionarlo, un poco el recorrido que tuvo la ley de discapacidad, pero en el propio decreto de sanción de la ley se establece que reconociendo cuáles son las diferencias a las que hace mención la ley en cuanto a incrementos salariales, a incremento en los gastos de funcionamiento, en las becas estudiantiles, bueno, que no va a quedar suspendida porque de alguna manera, bueno, se considera que afecta el equilibrio fiscal y al no proponer otras fuentes diferentes de financiamiento, el Poder Ejecutivo no la va a poner en vigencia. Concretamente, el resultado es que tenemos una ley apoyada, votada muy ampliamente por la sociedad, por distintos sectores políticos, pero que ya el gobierno ha adelantado que tanto discapacidad, universidades, como lo que conocemos como ley Garrahan, que tiene que ver con salud infantil, están sancionadas, pero no van a entrar en vigencia. Esto es lo que siempre, siguiendo los caminos que nos marca la ley, siguiendo los caminos que corresponden, nos deja ya sin elementos para seguir avanzando en el Congreso, porque se obtuvo la ley que se buscaba, ya allí no tenemos más pasos para dar, y lo que nos queda ahora es tratar de demostrar que de alguna manera ese decreto está vulnerando la voluntad del Parlamento y por lo tanto se verá cuál es el argumento. La inconstitucionalidad es uno, esto es lo que se está trabajando en este momento, pero bueno, tratar de ver si en la justicia se logra que se lleve al Poder Ejecutivo a la obligatoriedad de poner la ley en vigencia. Bien, Marcelo, perfecto y clarísimo este recorrido que haces de lo que fue el proceso, ¿no? De la ley de financiamiento universitario, que así como bien mencionás, bueno, no es solamente el caso de nuestra ley, sino también de la ley de emergencia en pediatría, ¿no? Marcelo, me gustaría que nos cuentes cuál es el paso a seguir, ¿no? Digamos, cómo será este acercamiento a la justicia. Digo, ¿ustedes elevarán una nota desde el CIN o cómo será ese proceso? Bueno, ayer tuvimos una primera reunión, veníamos trabajando casi semanalmente, pero no teníamos la referencia de cuál iba a ser el posicionamiento del Poder Ejecutivo. Ayer, a partir de la sanción, el día 20 creo que fue la sanción del decreto, tuvimos una reunión donde tomamos una primera definición de conjunto, que es esto de... bueno, en principio habría un acuerdo de todas las universidades de recurrir a la justicia como ya el único camino que nos queda para tratar de que la ley entre en vigencia. Quiero recordar, porque no lo mencioné, que en realidad no estamos pidiendo incrementos presupuestarios, sino la recomposición de lo que la inflación nos fue quitando en estos casi 2 años de gobierno, digamos. No pedimos aumentar en términos reales el presupuesto, sino recuperar ese alrededor de 40% que hemos perdido tanto salarialmente como en funcionamiento en este periodo. Así que bueno, el primer paso ha sido el acuerdo de que la vía judicial es el camino que nos queda, dentro siempre, por supuesto, mencionaba recién, dentro de la legalidad, es el camino que nos queda. Ahora están trabajando los asesores legales, los equipos legales, buscando los argumentos que demuestren la invalidez de ese decreto, porque entre otras cosas es un decreto que está modificando una ley del Congreso, con lo cual genera un conflicto de poderes que atenta precisamente
con la división de poderes que está instalada desde la propia Constitución. Entonces, bueno, allí se está trabajando ahora. Cuando tengamos esa presentación ya con un formato legal, bueno, nos volveremos a reunir y allí decidiremos. Por lo menos muchas universidades acuerdan en hacer una presentación conjunta, algunas todavía expresan algunas dudas y hacerlo en conjunto de manera individual. Eso se decidirá una vez que la presentación tenga ya la forma definitiva. Bien, pero la postura de nuestra universidad sí sería realizarlo en conjunto. Nosotros apoyamos la idea de la presentación en conjunto porque entendemos que le da una fuerza diferente, digamos, si no, cada caso hay que ver en qué juzgado caería, con qué tratamiento recibiría. No termina de ser demasiado, no sé si coherente es la palabra, pero demasiado lógico que una misma presentación pueda tener dos resultados distintos. Es decir, si el pedido, como parecería que va a ser, es de inconstitucionalidad, no podría ser inconstitucional para una universidad y sí para otra. Claro. Por lo tanto, entendemos que la vía de la unidad del conjunto, que es como hemos venido trabajando todo este tiempo, es la que nos puede dar mayor fuerza. Pero bueno, hay algunas universidades que han expresado dudas. Por ahora son dudas, no, tampoco es que lo han rechazado. Han expresado dudas con respecto a ello y eso lo iremos trabajando en estos días. Bien, Marcelo, perfecto. Bueno, no quiero quitarte mucho más tiempo, te agradezco muchísimo la comunicación del día de hoy. No sé si hay algo más que vos quisieras agregar, por supuesto el espacio es todo tuyo. No, simplemente recordar que para nosotros, como mínimo, la aplicación de esta ley tiene dos impactos centrales. No digo que sean los únicos, pero dos impactos muy importantes. Primero es, durante lo que queda del 25, recomponer estas situaciones, tanto lo salarial como en funcionamiento, que vienen realmente deterioradas. Nuestros trabajadores están, todos nosotros estamos, alrededor de un 40, algo más, un 40% por debajo de lo que deberíamos estar cobrando si se hubiera seguido el aumento de acuerdo a la inflación ocurrida. Eso es un impacto directo ya, que la ley se tendría que empezar a aplicar y debería contemplar esa recomposición. Pero además para nosotros tiene un segundo impacto, como mínimo tan importante como ese, o quizá algo más, que es la proyección hacia el 26, ya viendo la altura del año en que estamos. Bueno, para cuando se la aplicara y surtiera efecto, nos quedaría muy poco del 25. Sin embargo, en el Congreso está en discusión el presupuesto 26. Ayer nosotros hemos elevado desde el CIN precisamente a los diputados notas pidiendo esto. Diputados planteó que la discusión del presupuesto en el recinto requiere que el gobierno acepte la existencia de estas tres leyes como base para el proyecto 26. Si no, nuestro presupuesto arranca en realidad siguiendo, prorrogando uno que fue escrito en el 22. Entonces todo lo que hay es parche sobre parche a lo largo de estos 2 años y nosotros quisiéramos tener, creo que el país, no nosotros, sino el país necesita un presupuesto, ir a un tercer año sin presupuesto no solamente es inédito, sino que es casi imposible de manejarse institucionalmente cuando uno no sabe lo que va a recibir el mes que viene, claro, mucho menos a fin de año. Y bueno, estas leyes para nosotros tienen también ese segundo efecto muy, muy importante, que si están aprobadas y tienen validez jurídica como nosotros sostenemos, bueno, deben ser tenidas en cuenta a la hora de redactar el presupuesto 26, que insisto, no es que lo de hoy no sea importantísimo, pero esto nos afecta a todo el año 26. Entonces, son los dos aspectos en los que las leyes sean tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo nos resulta fundamental, porque por un lado resuelve la situación actual, pero por el otro lado nos proyecta un 2026 mucho más adecuado a las necesidades que tenemos. Exactamente, Marcelo, como bien decías, así que te agradecemos muchísimo, muy claro todo esto que nos has mencionado y bueno, nos mantendremos en contacto respecto de nuevas novedades sobre el CIN. Seguramente, en cuanto las tengamos, conversaremos. Muchas gracias por estar siempre
pendientes de lo que ocurre y de lo que afecta a nuestra universidad. Bien, Marcelo, muchas gracias a vos. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Adiós. Bien, ahí pasaba entonces Marcelo Aba, el rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Nos comunicamos con él porque se dio a conocer que las universidades públicas que integran el Consejo Interuniversitario Nacional irán a la justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ¿no? Que recordemos que es una ley que el gobierno finalmente promulga este lunes que pasó, pero queda sin efecto, digamos. Como bien explicaba Marcelo, el argumento que da el gobierno nacional es que afecta el equilibrio fiscal, que no explican cuál va a ser la fuente de financiamiento. Entonces, bueno, lo que consideran desde el CIN es que esta decisión es inconstitucional y eso justamente es lo que presentarán ante la justicia. Le agradecemos muchísimo a Marcelo haberse tomado el tiempo para comunicarse con nosotros, obviamente, por este tema que es tan importante y que nos atraviesa a todas las universidades nacionales de nuestro